Hoy día estamos comenzando una nueva serie y parte de eso está vinculado con lo que hemos hecho en enero. En enero la pastora Tammy y yo sentimos la necesidad de comenzar el año consagrando, poniendo aparte, poniendo énfasis en algo nuevo que vamos a comenzar. Entonces, si han estado siguiendo los podcasts, han visto que hemos estado invitando a diferentes maneras de orar, que el Señor esté moviendo en nuestras vidas, limpiando, purificando, cambiando y alistándonos para lo que Él tiene por nosotros. Es un poquito lógico entonces que en febrero vamos a pasar 21 días en un ayuno financiero con una invitación a la iglesia enfocarse en limpiar tu casa financieramente. Primero el corazón, luego la casa. Amén. Y hoy estoy comenzando una serie de sermones enfocados en ver nuestras vidas a través de la luz de la eternidad. Yo no sé ustedes, pero yo estoy más convencida que nunca que estamos pasando una etapa en la vida compartida en lo cual estamos todos llegando a preguntas de profundidad. O sea, quiero que ustedes consideren en sus propias vidas. No es posible ver tantas personas enfermarse, personas morir, personas en luto, personas con necesidad, tener esa presión constante del virus, tener todo lo que estamos enfrentando sin llegar cada quien a unas preguntas de profundidad. La vida ha sido interrumpido en una manera que yo espero que tu corazón está teniendo preguntas urgentes para Dios. Y aunque es incómodo, yo estoy con usted, a mí no me gusta lo que estamos pasando, a mí no me gusta que ha llevado tantos meses hasta años, pero yo siento que el Señor está haciendo algo. Y más bien yo no quiero que nosotros perdemos la oportunidad que está enfrente de considerar nuestras vidas en un contexto más amplio. Las preguntas de profundidad. Yo estaba en mis 2 semanas de vacación leyendo un devocional escrito por una mujer joven que dijo que uno de los consejos más importantes que un amigo le había dado a ella fue el consejo de dejar de leer su Biblia. Clase de consejo. Que alguien te diga que en búsqueda de verdad que dejas de leer la Biblia. Pero, y muy importante el pero, lo que el amigo le estaba enseñando a ella es que muchas veces nosotros convertimos las cosas en tareas para cumplir y aún en leer la Biblia sentimos que como buen cristiano debemos de levantarnos, leer la Biblia, cerrarlo y continuar en nuestro día. Y el amigo le dice, deja de leer la Biblia de esa manera. Deja de leerlo como que es algo que podés comprar o cumplir. Vaya donde tu Dios, abre tu Biblia y comienza a poner delante de tu Señor todas las inquietudes de tu corazón. Y el primer día la muchacha lo hizo y nada cambió. Se sintió igual. Se sintió como que estaba cumpliendo su tarea del día. El día siguiente hizo lo mismo. Abrió la Biblia, pero en vez de leerlo o en vez de leer una reflexión escrita por otra persona, comenzó a decirle al Señor todas las preguntas que tenían en lo más profundo de su corazón. Y poquito a poquito comenzó a sentir el Señor responderle. Comenzó a sentir como que estaba en un diálogo.
Como que había un Dios vivo que estaba interactuando con ella, escuchándola. Y al final de la semana, el Señor le regaló un verso, Jeremías 29:11. A lo mejor no leyó los primeros 28 capítulos, que son difíciles. Pero el Señor le regaló Jeremías 29:11, donde dice el texto que el Señor tiene planes y propósitos. Planes para prosperarla. Y ella dice, yo nunca había sentido el movimiento de Dios a través de un verso como lo sentí ese viernes. Y me agarré de ese verso como que fuera la única momento en mi vida que el Señor me iba a hablar. Y daba tanta gracias a Dios por sentir que era un Dios vivo. Y después seguía yo dejándole todas mis preguntas y inquietudes. Y el Señor seguía hablando y me daba otro verso y otro verso. Y de repente cambió de completo mi manera de enfrentar leer la Biblia. Ya no era una tarea para cumplir. Ya no era una transacción. Yo te pago, Señor, con leer la Biblia. Y usted me paga con una buena vida. Era más bien una relación, una conversación y un espacio donde Dios podía moverse. Yo he estado leyendo un libro escrito por un autor, Randy Alcorn, que se habla de dinero, posesiones y eternidad. Y no era hasta reflexionar a ese nivel de profundidad que me di cuenta cómo nosotros hemos sido engañados por esta vida. Como Jesús hablándole a la gente y le dice, ¿por qué no entiendo tus parábolas? Y el Señor le dice, porque se han engañado todos con un contexto que autorrefuerza, pero erróneo. Que muchas veces nosotros hemos convertido nuestras vidas, aún nuestra fe, en algo materialista, en algo basado acá, en logros, en responsabilidades, en ego, en lo que podemos poseer, en vez de una relación íntima con Dios. Randy Alcorn, igual que Michelle Singletary, que escribió ese libro del 21 días de ayuno financiero, los dos remarcan el hecho que en la Biblia hay 2,300, dice Michelle Singletary, y 2,350, dice Randy Alcorn, pero por allí, versos que hablan de nuestras posesiones y dinero. Doble la cantidad de versos que hablan junto de oración y de fe. Entonces la gran pregunta viene siendo, ¿por qué la Biblia, por qué Dios tiene tanto de hablar sobre lo material? Yo creo que es porque el Señor sabe cuán fácil nosotros creamos otros dioses. Y cuán fácil llenamos los espacios que solamente deben pertenecer al Señor. Interesante leer de Eclesiastés 2 las reflexiones del rey más sabio y el rey más rico de Jerusalén, que después de todo lo que había hecho en su vida, después de tener tantas casas y tantos placeres y tanto poder, porque muchas veces el dinero se traslada en un entender de poder, después de tantos poderes, se dio cuenta que su vida era como correr detrás del viento, perdiendo el sentir. Y yo creo que muchos de nosotros estamos preguntándonos en estos días, Señor, ¿cómo vivo mi vida para que no estoy al final sintiendo que he estado corriendo detrás del viento? Malgastando lo que usted me ha dado en términos de posesiones, de tiempo, de dones espirituales. ¿Cómo, Señor, vivo de una manera sensata, fiel
y de abundancia. Una vida que produce 30, 60, hasta 100 más cosecha de lo que ha sido sembrado. Randy Alcorn dice que parte de lo que nosotros como iglesia debemos y como personas de fe debemos de ver es la manera en que el materialismo es un obstáculo o algo que destruye nuestras vidas espirituales. Y yo no estoy hablando simplemente de cuánto dinero tenés en el banco o cuánto dinero tenés bajo tu colchón, dependiendo de tu manera de ahorrar. Yo estoy hablando de cuáles son las prioridades en tu vida y cuán importante es el materialismo en tu hacer. Fue San Agustín, uno de los padres en nuestra fe, que decía que el alma, el corazón nuestro, nunca jamás descansa si no puede descansar en la presencia de Dios. Puede tener 100,000 preguntas, 100,000 placeres, 100,000 necesidades, 100,000 deseos. Pero si tu corazón y el mío no llegan a sentarse en la presencia de Dios, la vida termina siendo como un correr detrás del viento, sin sentir el poder que Dios quiere. El materialismo destruye nuestra vida espiritual porque nos pone en la posición que estamos creando de otras cosas dioses que solo pueden ser uno. Segundo, Randy Alcorn dice que materialismo nos pone ciego a las maldades de la riqueza. Y esto es interesante. Quiero que escuchen de Oseas 13, verso 6. Eso es Dios hablando a través de ese profeta. Dios dice, cuando yo le di de comer, se sentían satisfechos. Y cuando estaban satisfechos, se volvieron orgullosos. Y cuando se volvieron orgullosos, se olvidaron de mí. Y no es solamente el pueblo de Israel. ¿Cuántas veces ese patrón se ha repetido en mi propia vida? Yo llego al Señor, Señor, por favor, escuche el clamor de mi corazón, escuche lo que yo necesito, y el Señor responde. Cuando yo le di de comer, estaban satisfechos. Y cuando estaban satisfechos, se volvieron llenos de orgullo. Y llenos de orgullo, se les olvidó de quién soy. Yo no creo que ese es un patrón que solo repite en el pueblo de Israel o en mi vida. Yo creo que es parte de la razón por lo cual hay 2,300 versos en la Biblia que hablan de la riqueza y el dinero y las posesiones, pero muchas veces estamos pidiéndole al Señor y el Señor cumple y nos da lo que necesitamos, pero en vez de mantener la postura, terminamos olvidando del Dios que nos ha dado lo que necesitamos. El materialismo nos pone ciego a lo que puede pasar con la riqueza. Por eso Jesús dice que es más difícil para una persona rica entrar en el cielo de Dios que para un camello pasar por él. Gracias. Y no es porque el Señor menosprecie a la gente con dinero, no. A veces el Señor da bendiciones, da abundancia, pero hay que estar consciente a las personas a que mucho ha sido dado, mucho va a ser esperado. Y eso se aplica no solamente a dinero,
se aplica a dones espirituales, se aplica a relaciones, se aplica a nuestras vidas. El Señor es generoso y bondadoso y nos da. Pero cuidadito toditos nosotros, que el materialismo nos deja ciego a quien es el único que nos da el descanso que necesitamos en esta vida. Tercero, dice Randy Alcorn, que materialismo nos puede traer a una etapa de no felicidad y de ansiedad. Now, si usted ha vivido sin las cosas, en pobreza, con necesidad, sabe que hay gran ansiedad que crea la injusticia de la pobreza. Pero a veces no contemplamos el hecho que cuando tenemos demasiado, nosotros también podemos vivir infelices y ansiosos porque nuestras vidas fácilmente se convierte en el si solamente tuve completa. Si solamente tuve más dinero, Señor, haría tal. Si solamente tuve un cambio en mi hijo que quiero, haría tal. Si solamente tuve una iglesia, ¿qué? Si solamente tuve un esposo, ¿qué? Si solamente tuve. ¿Quién ha jugado ese juego? Si solamente tuve. ¿Solo yo? Claro que sí. Es parte del engaño de la vida. Y mientras usted y yo estamos en ese, si solamente tuve más tiempo, si solamente tuve más dinero, si solamente tuve más amor, estamos menos gastando la vida que tenemos enfrente. Randy Alcorn dice que el materialismo pone precio a todas las cosas, de manera que nos deja ciego a las bendiciones gratis que están a nuestro alrededor. Comenzando con nuestra salvación, que fue pagado a un precio muy grande por nuestro Dios, pero es regalado a usted y a mí. Bendición del Señor. Dije en el servicio pasado, y aquí está mi esposo en este servicio, que él cumpliendo los 50 años, yo intenté buscarle el regalo más bonito. Y algunos salieron bien y otros no tanto. Y después de todas mis 2 semanas de vacación me dice, ¿sabe qué fue el mejor regalo de todo? Tener tu presencia por 2 semanas. Tener tu presencia por 2 semanas. A veces las cosas más valiosas no tienen precio. Están allí. Pero tenemos que saber apreciarlos. Dios y nuestro corazón vinculado con el Señor, que nos da el descanso, da esa capacidad. Pero si siempre estamos buscando qué sigue y qué más, y si solamente tuviera, vivo infeliz, ansioso y lejos del Señor. Sabe que de allí entra la adicción. Ahí entra la esclavitud al pecado y la adicción, porque yo vivo en búsqueda y llega al punto que yo estoy dispuesto a dejar a un lado todo lo que tengo por una sola cosa que se vuelve mi adicción. Cuando el Señor me da la bondad de todo lo que está enfrente. Salomón supo que el materialismo, invertir tu vida en acumular cosas, termina en un entender que al morir no puedes llevar nada. Desnuda vine al mundo y desnuda voy a ir. Edgar sabe que allí en nuestra sala ya está la imagen del lago de Michigan con las cenizas de mi abuela regada. No tuvo nada con ella, ni su cuerpo, solo su espíritu gozando en la presencia de Dios. El materialismo nos guía también a un entender de orgullo y de ego. Y esto creo que es importante considerar. En un contexto materialista, nosotros nos analizamos, nosotros mismos y todos los demás,
de acuerdo a su supuesto valor o precio. Entonces, si yo tengo más títulos, si yo tengo más posición, si yo tengo más dinero, si yo tengo más de lo que sea, valgo más. Soy más importante. Y cuando me siento mal de mí misma, acumulo más títulos, acumulo más cosas, acumulo más. Y al inverso, la persona que no tiene nada en este mundo, que no tiene el título, que no tiene el dinero, que no tiene el rango, se siente como que su voz no importa. Pero ¿sabe qué? Al pie de esa cruz es el lugar más igual en todo el universo. Allí no hay blanco ni negro, allí no hay ni mujer ni hombre, ni pobre ni rico, ni titulado ni no titulado, ni estudiado ni no estudiado, ni el que recibió el premio ni el que fue castigado, encarcelado, adicto, premiado y levantado, allí igual. ¿Y sabe qué dice Randy Alcorn? Muestra lo enfermo que somos a veces, que las mismas personas que elevamos, los ricos, los pastores de mucho dinero, los mismos que elevamos, son los que están atos a adicciones y ego y posesiones. Pero preferimos eso que la igualdad que el Señor nos da. El materialismo nos lleva a sentir que somos más o menos de lo que Dios nos creó hacer. Dos cosas más. El materialismo promueve la injusticia y la explotación. Usa como ejemplo Randy Alcorn el texto de Hechos 16. Tal vez se acuerdan eso, que Pablo y Silas están allí predicando en aire libre y las personas están recibiendo el movimiento de Dios y se están recibiendo la libertad. Y hay una muchacha esclava que una pareja la controla. ¿Conoce ese texto? Y esa muchacha esclava tiene la capacidad por un demonio adentro de ver el futuro. Y cuando ella escucha la palabra de Pablo y de Silas, la palabra de Dios la libera. Y ya no tiene ese demonio. Y ella es feliz de la vida libre, que ya está experimentando lo que el Señor tiene por su vida. Pero la pareja que recibía dinero de su esclavitud, enojados, hasta llevar Pablo y Silas a que fueron juiciados, porque a veces querer poseer, querer tener las cosas materiales nos lleva al punto hasta controlar y manipular y explotar a otras personas, ¿sí o no? Mientras el Señor nos ofrece otro medio. Número 9, el materialismo puede deteriorar la familia. La injusticia de este país es que hay familias en lo cual personas tienen que trabajar 2, 3, 4 trabajos. Vienen aquí para una vida mejor para sus hijos, pero sus hijos no le ven, porque están trabajando y trabajando y trabajando. Y llegan a adolescencia y yo como pastor estoy en medio intentando crear el puente entre los hijos que se han perdido la relación y los padres que se sienten que han sacrificado su vida. La injusticia de un sistema. Pero cuando somos conscientes del hecho que el materialismo puede destruir la familia, también tenemos un ojo puesto a lo valioso que son nuestras relaciones. Y de último, el materialismo nos distrae de nuestro propósito céntrico. Y con eso termino. Con eso Randy Alcorn habla de esa parábola de Jesús. Jesús dice que nuestros corazones son como pedazos de suelo. Mi esposo agrónomo le encanta eso, ¿no? Y con la semilla, uno va sembrando la semilla. Y cuando la semilla cae fuera del camino,
donde no tiene la posibilidad de penetrar porque el camino ha sido ya repasado tantas veces, el enemigo viene y capta la palabra de Dios y se va con nuestra bendición. Como la muchacha que abría su Biblia a leerlo, pero no entraba en su corazón, entonces el enemigo simplemente se lo lleva. ¿Cuántas veces el enemigo simplemente agarra la bendición y se va en nuestras vidas? El segundo ejemplo es la tierra de muchas piedras, la tierra difícil, y cuando la semilla cae, brota de inmediato, pero no tiene raíz profundo. Esto es lo que estamos viviendo ahora. El enemigo para algunos se le ha llevado la bendición y nunca jamás vuelve a la comunidad de fe. Otros en medio de las tribulaciones, en medio de lo difícil, porque es difícil. Cada familia está enfrentando cosas difíciles ahora. No hay suficiente raíz. Se seca la planta, se marchita, se pone todo babosa. ¿Quién no ha sentido babosa en todo ese tiempo? Dios dice, ponga tu raíz profundo, profundo, profundo. Y el tercer grupo es los que la semilla cae y hay tantas distracciones y preocupaciones de lo material. Tantas cosas que dice que se ahoga. No hay espacio, no hay aire, no hay lugar para Dios. ¿No será que el Señor está enseñándonos algo? Mientras cuando hay suelo fértil, abierto, suave, como la muchacha que se siente con su Biblia abierta, con sus preguntas, inquietudes y necesidades delante de Dios, cae la semilla en ese suelo que lo recibe con todo ganas de lo que Dios puede hacer. Eso del materialismo no se trata solamente de tu cuenta bancaria o de lo que está debajo de tu colchón. Se trata de tus prioridades y de las mías. Y de esta etapa en nuestras vidas, donde el Señor nos está invitando a reevaluar dónde nuestras almas encuentran descanso. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a él alabaré, solo a él exaltaré. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a él alabaré, solo a él exaltaré. De ti será mi alabanza en la congregación, cantaré y alabaré tu nombre, Señor. De ti será mi alabanza en la